nombre de en nombre de construir un país es tener una visión optimista de él. Optimista porque se fundamenta en el esfuerzo propio, en el deseo de salir adelante con un proyecto personal, un proyecto colectivo que se inserta dentro del esfuerzo que muchos otros están realizando en el país. Construyen país los empresarios, construyen país los trabajadores, construyen país los estudiantes, construyen país quienes dirigen organizaciones no gubernamentales que se dedican a distintas actividades. En definitiva, nuestro programa es un encuentro con quienes están convencidos que el país puede salir adelante y se esfuerzan por encontrar las ideas y los proyectos que lo pueden sacar adelante. El programa es un punto de encuentro entre la cultura, la forma de ser y hacer de aquellos invitados que nos acompañan cada noche, la identidad o personalidad que se proyecta y la imagen de aquellos que construyen el país.
Hoy tenemos un invitado que realmente es un constructor de país. Está con nosotros el capitán de fragata Pablo Miliani, quien además es ingeniero y ha estado presente a lo largo de muchísimos años en una gran cantidad de obras importantes para Venezuela. Ha sido, además de un hombre de una fructífera labor privada, importante en algunos momentos históricos dentro de nuestro sector público, y en los últimos años, algo de lo que vamos a hablar hoy, se ha dedicado a una bellísima labor que es la de Teleboconó en Boconó, y que ha sido pues un centro de capacitación, de educación, admirado por todas las personas en la región y a nivel nacional. Buenas noches, capitán. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar de Teleboconó más adelante, pero yo quería, como le expresé en nuestra conversación previa, aprovechar la presencia de usted, la experiencia, el pase por tantos momentos de nuestra historia, para evaluar la situación en la que nos encontramos los venezolanos. Hay en el país como una visión pesimista, capitán. La gente piensa que este es el peor momento del país, y sin embargo el testimonio de hombres como ustedes nos puede enseñar si este es o no verdaderamente el peor momento del país y si tiene salida. ¿Qué opina usted del momento que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, yo no creo que sea el peor momento. Lo que sucede es que siempre la fiebre que se tiene es la que uno cree que es la más grave. Pero los años 30, que yo la viví de joven, o de niño prácticamente, fue una verdadera crisis. Esto es un juego de crisis. En la época de los años 30, donde en el interior especialmente, les puedo referir de lo que yo viví, quebraron todas las empresas, quebraron todos los negocios, bueno, todo se vino abajo, porque eso fue una consecuencia que tuvo también proyección mundial. Y eso no se puede comparar como lo de ahora. Yo les puedo decir cosas que hasta dan risa. Yo tuve que vender pasteles en la Plaza Bolívar de mi pueblo para poder pagarme mis estudios, y nosotros éramos de los ricos del pueblo. Pero en los negocios y en las empresas que teníamos, habían días que no habían 10 bolívares de ingresos. De manera que eso sí era una crisis. ¿Y por qué no había ingresos? Porque no había tampoco posibilidad de que la gente ganara el dinero para el sustento. El café, que en esa época era, o sigue siendo, uno de los sustentos económicos del pueblo, eso se vino al suelo. Y bueno, vivimos no solamente lo que sucedía en Venezuela, sino en todo el resto del mundo. Pero hubo algo que no sé si decirlo es algo sacrílego, pero yo creo que la calidad de hombres de aquel momento para enfrentarse a la crisis, bueno, no voy a decir que eran mejores, pero no son iguales a los de ahora. Ahora cualquiera se queja porque la crisis no tiene remedio, en lugar de buscarle el remedio que debe buscarse. Una cosa, por ejemplo, que es lo que a mí me impacta mucho, la educación. La educación es una de las cosas que son el nivel primordial al cual tiene que ir un país. La educación de esa época no se compara con la educación de ahora. No es que la educación de ahora sea mala, sino que está mal aplicada. Aquí no aplicamos una educación para enfrentarnos a una crisis. Aquí tenemos una educación para enfrentarnos, bueno, a una gente que tuviéramos dinero para derrochar todos los días. Y eso es lo que sucede. Y las medidas, no, yo no soy economista, ni tengo tampoco autoridad para decirlo, pero yo creo que hay muchas medidas que se han tomado y que son completamente al revés. Ahora, usted no es economista, pero usted sabe economizar. Lo que han visto, y eso es una anécdota de los tiempos en los que usted fue ministro de Transporte y Comunicaciones, cuando el presidente Betancourt, en donde convocado como independiente, como hombre del sector militar que estaba en ese momento ya incorporado a la vida civil, le toca jugar un papel allí importante en donde hubo que economizar, hubo que tomar medidas drásticas, hubo que enfrentar situaciones laborales difíciles como las que se están enfrentando ahora. ¿Por qué no nos narra y en paralelo nos compara pues esa experiencia que usted vivió allí con lo que está viviendo en Venezuela? Bueno, comienzo por decirle que el nombramiento mío de ministro creo que sirvió para corroborar que todos los gobiernos cometen errores, ¿no? De que me nombraron a mí es la primera cosa que le digo. Y que cuando nos llamó el presidente Betancourt fue porque se vivía una situación económica, pero al mismo tiempo política internamente dentro del gobierno. Salía un partido, entonces él
reemplazó al personal a los colaboradores de ese partido por independiente. Y recuerdo mucho que cuando él me llamó para decirme que iba para el ministerio, yo me reí, le dije, yo no era político ni diplomático. Me dijo, bueno, todo lo que decía Betancourt cuando el presidente Betancourt, yo lo llamaba Rómulo cuando estudiaba yo en el exterior, que lo conocía él. Bueno, y llegamos al gabinete y la primera cosa que tuvimos que afrontar es el problema económico. Y cuando se hablaba del problema económico, bueno, no se aumentaron los sueldos, sino que se rebajaron. Y yo un poco de intrépito también metí la cuchara dentro de las opiniones que se estaban dando. Y uno de los ministros, muy bien preparado y todo, cuando yo di mi opinión me preguntó que si yo era economista. Yo le dije que no. Y fue cuando comenzamos a discutir la rebaja de sueldos. Y uno de los argumentos, un argumento muy sencillo, ¿qué saca la gente que le aumenten el sueldo si no se lo pagan? Es preferible que le paguen el sueldo bajo, pero que se lo paguen mensualmente y tienen su comida segura. ¿Cómo va a ofrecer en aquel momento el presidente Betancourt un aumento de sueldos por la situación que se vivía si la misma nación no tenía ingresos para sustentarlo? Entonces, ¿qué se hizo? Se acordó una rebaja de sueldos comenzando por el señor presidente de la República, bueno, hasta el último empleado. Y todo el mundo lo aceptó porque el presidente de la República explicó a la CTV y explicó a todo el mundo que esa situación no se podía corregir de otra manera porque los ingresos petroleros, que era la mayor parte de ingresos que había, no daban para subir los sueldos. Y tuvo el valor, por decirlo así, y el apoyo de todos nosotros, de sacar un decreto donde se suspendían los contratos colectivos por 2 años, donde se hacía la rebaja de sueldos y donde había que tomar las medidas para eliminar el personal sobrante en los ministerios y en todos los sitios públicos, teniendo en cuenta, lógicamente, de no que iban a ir a la calle así solamente, sino buscarle una alternativa para que no quedaran cesantes. Por ejemplo, en el ministerio que a usted le tocó manejar en aquella época, Transporte y Comunicaciones, que en aquella época tenía mucha burocracia, hoy vuelve a tener, igual que en aquellos tiempos, bastante burocracia en Venezuela. ¿Cómo se manejó ese problema de los recortes de personal para economizar? Mire, hay algo que mala educación hablar en primera persona, pero va a tener que decirse. A mí se me ocurrió cuando amenazaron con una protesta, de decirle que todavía no protestaran, todavía no se habían ido, que todavía quedaba una semana, que por qué no nos reuníamos. Y comencé a conversar con mucha gente y a explicarles que fundando una cooperativa, por ejemplo, yo le aseguraba el trabajo a esa cooperativa, que fundaran ellos, para la limpieza, por ejemplo, de los edificios del Ministerio de Comunicaciones, de cuidadores o cualquier cosa de esa por el estilo. Y llegó un momento en que eso despertó el ánimo entre la gente y se dio cuenta que lo que estaban era perdiendo el tiempo con un sueldito que ganaban en un ministerio sin hacer nada y que podían trabajar por su cuenta y tener un ingreso mayor. Y al mismo tiempo la nación se beneficiaba porque el dinero que se estaba gastando en una burocracia que no hacía nada se podía utilizar para obras en las cuales ellos se iban a beneficiar, o Venezuela entera se iba a beneficiar de ese modo. Y cuando en el exterior se vio también esa manera seria, responsable de afrontar la dificultad que teníamos, el dólar no sufrió nada. El dólar pasó, si mal no recuerdo, de 3.30 a 4.50, o al inverso, de 3.50 a 4.30, es un bolívar solamente de diferencia. En cambio ahora no podemos decirlo. No es que quiero establecer comparaciones ni quiero meterme en problemas políticos, porque yo no he sabido ser político nunca, ¿no? Aunque ahora hay muchos políticos que, como le digo yo a algunos muchachos, que aquí hay políticos que se creen políticos porque gritan y hablan con esdrújulas. Y nosotros lo que necesitamos son políticos que hablen bajo, pero que trabajen. Eso felizmente tenemos mucho, pero hay que buscarlo. ¿Cómo están las cosas en el interior, en la provincia? La descentralización, capitán, ha creado muchas expectativas, muchas esperanzas de que por allí va un camino para resolver problemas en Venezuela. Sin embargo, hay muchísimos análisis que demuestran con bastante datos ciertos que no en todas partes este proceso ha sido bueno. Usted, que es un hombre que está arraigado allá en la provincia, en Boconoy, que ve lo que está pasando en el interior del país, ¿cómo percibe este proceso? Bueno, a mí me da la impresión que hubo un poquito de precipitación, porque no se estaba preparado para hacer esa descentralización.
¿Cómo se va a descentralizar, por ejemplo, los hospitales? Bueno, y entregarle al Ejecutivo de un Estado, al Ejecutivo del Estado de Trujillo, por ejemplo, solamente los sueldos y los demás compromisos que tiene, que todavía están en el centro, ¿cómo lo hace? Entonces se está dando el caso de que se le entregan con burocracia y todo, burocracia inoperante. Bueno, entonces no le alcanzan lo que le aporta hoy en día a la nación para que esa descentralización funcione. Por otra parte, yo no creo que estamos totalmente preparados para ello. Había que comenzar, y se debe comenzar, pero por etapas que vayan funcionando sin que se cree ni sin que se genere en la comunidad toda, bueno, un desequilibrio total porque no se entiende qué es lo que están haciendo en un momento dado. Yo lo voy a interrumpir, capitán. Quiero que al regreso regresemos un poco para hablar de un poquito más de este tema de la descentralización, porque creo que usted nos puede dar buenas luces en ese sentido y cumplimos unos compromisos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro entrevistado de hoy, Pablo Miliani, capitán de fragata, ingeniero, constructor de país. Estábamos hablando de la descentralización, capitán. Bueno, me decía que se ha debido hacer poco a poco. ¿Por qué nos explica un poco más su visión de cómo se podría llevar adelante ese proceso? Bueno, lo que yo digo poco a poco es preparando el personal para trabajar con la parte descentralizada sin que se sienta que hay una discontinuidad, porque eso es lo que está sucediendo ahora. Los hospitales, las obras públicas, bueno, absolutamente todo, se encuentran en un momento con algo en la mano, con una brasa que los quema y que no saben qué hacer con ello. Porque dicen, ¿cómo no? Estamos descentralizados, pero nosotros todavía no podemos hacer nada. Por ejemplo, hay cosas que me parece que sí han dado resultados. Yo vine ayer de Boconó y he visto que los gobiernos centrales han tomado las autopistas y las autopistas han mejorado mucho, que han hecho algunas cosas de este tipo, que se le ve de verdad que ya están funcionando. Pero es que las autopistas no solamente no son, tenemos que comenzar por la salud, por la educación, por todas estas cosas que son la base de un país. No podemos descentralizar un hospital si no están preparados ya los presupuestos con los cuales tiene que funcionar, si no se ha eliminado el personal sobrante, porque yo a veces que les tomo el pelo cuando veo en un hospital o en otras partes en mi pueblo, veo 5 personas para cambiar un bombillo eléctrico. Bueno, eso no puede ser. Yo les digo que pongan a uno en la escalera y que los 5 a darle vuelta a la escalera para que no trabajen, porque es lo que da aquello. Hay mucha gente y yo he visto cifras sobre eso, que se da cuenta que hay altísimos niveles de burocracia en las gobernaciones de Estado. Y pareciera que entonces por una parte hay gobernadores a los que se les están transfiriendo cargas sin los ingresos, pero hay por otra parte gobernadores que tienen ingresos de más y entonces sobreemplean o mantienen ese vicio que tenemos en Venezuela de emplear, de convertir al Estado en una agencia de resolución de problemas, ¿no? Es el caso del mismo Trujillo. A Trujillo le pasan la descentralización en un momento dado, pero resulta que no le aportan dinero para él poder librarse de esa carga de la burocracia sobrante. Entonces fracasa la descentralización, porque el presupuesto no va a alcanzar ni centralizado ni de ninguna manera. Entonces se encuentra un gobernador que no puede hacer nada, sino pagar una burocracia, sin hacer obras, sin progresar el Estado, sin poder atender las verdaderas necesidades. Y eso es lo que me parece a mí que no debe suceder. Se le entrega a un gobernador, bueno, ese hospital se va a descentralizar. Limpian el pasivo que tiene y le entregan sin pasivo al gobernador. En lugar de tener una convención de gobernadores cada rato donde solamente vienen a pedir para lo que no les alcanza. Entonces pierde el tiempo el señor presidente y pierde el tiempo los gobernadores. Capitán, usted nos hablaba en el negro anterior de nuestra entrevista sobre los hombres que enfrentaron esas crisis del año 30, los momentos que nos llevaron a la realización del sistema democrático en el que vivimos. Y nos decía que aquellos hombres se prepararon para enfrentar la crisis. En Venezuela pareciera que hay una juventud preparada para enfrentar esa crisis, pero hay algunas estructuras en el sistema que no han permitido todavía que
que esa juventud aflore y tome las posiciones que se deben tomar para enfrentar la crisis. Pero en aquella época tampoco las estructuras lo permitían y sin embargo esa juventud y esa generación de relevo entre la cual se contaban hombres como usted fue abriendo ese espacio. ¿Qué le recomendaría a usted a las generaciones nuestras en cuanto a qué hacer para manejar y enfrentar el momento en que vivimos y luchar porque surja esta nueva clase dirigente en Venezuela? Mire, hay un detalle muy tonto que utilizo yo mucho en la televisión, en la televisora, con los muchachos. Enseñarles primero que todo que una chequera bien provista y dinero en el banco no es lo que hacen ni la felicidad ni el progreso de un país. Mientras la juventud esté pendiente solamente de hacerse rico, cosa que se ve muy a menudo, ese grupo ya no va a hacerse rico y no va a progresar el país. Mientras haya gente que se quite de encima esa manera de ser cómodo, que no quiere sacrificarse un momento para después tener bienestar, como lo hacen, por ejemplo, en otros países, que no sacan una empresa para ganar del primer día. Siempre calculan que el primer año es de pérdida, el segundo puede ser que cubran los costos, pero el tercero es el de ganancia. En Venezuela, cuando una persona pone un negocio, quiere salir ganando al siguiente día. Yo recuerdo, como una anécdota que le he contado siempre, que en los negocios que tenía mi padre, que entre paréntesis lo que más le gustaba era las empresas para generar empleo, él no permitía que se ganara más del 10% sobre un artículo que se vendía. Hoy se gana el 400%, hoy se gana el 300%. Y cuando están al 200% dicen que están a pérdida. ¿Y qué control existe sobre las ventas? Ninguno. Entonces, mientras nosotros tengamos, dicho sea de paso, yo en esa parte de la economía no lo entiendo muy bien, pero yo creo que de alguna manera hay que buscar que el empresario gane, que el empresario produzca y que produzca ganancias para poder generar empleo para empleados que sepan al mismo tiempo colaborar con el patrono. Pero que nosotros tenemos una idea muy rara, que el patrono y el obrero son dos enemigos, y a la inversa. Yo me sorprendí en Estados Unidos cuando fui a ver el muelle de la Venezolana de Navegación, que veo a un señor regañando a un obrero y le pregunto, ¿quién es ese? Es el jefe del sindicato que lo está regañando porque no cumple con su deber. ¿Y el jefe del sindicato está trabajando? Sí, el jefe del sindicato está trabajando. Entonces, yo no le digo a los señores de Venezuela que no trabajan, que no sigan en su puesto, cómo no, pero que nos convirtamos en verdaderos sindicalistas, que en Venezuela los hay y muy buenos, pero hay muchos sindicaleros. Y esos son los que acaban con las empresas. Entonces, discúlpeme, y entre esos, tiene que jugar la juventud, que ya también se le dé el paso a la juventud a dirigir las empresas, a dirigir los sindicatos, a dirigir en dos platos este país. Pero que los jóvenes se preparen, que se preparen para afrontar dificultades, no para transitar por una carretera llana sin ningún obstáculo. Ahora, ¿usted cree que eso va a pasar? ¿Usted siente que hay en este país, en el momento en que vivimos, en la élite dirigente, la voluntad de permitir ese cambio, de dar lugar a ese cambio? Mire, yo sí creo, yo soy muy optimista. Y ahora que se ha visto un poco esta unión del sindicalista con el empresario, con el gobierno y con el otro, da la impresión que están comenzando a entender que con enfrentamiento no se hace nada. Con lo que se hace algo es uniéndose todos para el carro del triunfo, empujarlos todos. No como estamos haciendo en Venezuela. En Venezuela empujamos el carro del triunfo, los tontos que los sacamos del barrial donde se encuentra, y se suben los vivos cuando los ven pasar triunfantes. Y eso es lo que tenemos que hacer. En la clase obrera nuestra es una clase obrera magnífica, bueno, en todo sentido. Bueno, nosotros somos los que la corrompemos, se corrompe por otras razones. Hay que ver, yo nombraba hoy, por ejemplo, en una conversación, a Malavé Villalba. Malavé Villalba fue un zapatero, se preparó muy bien preparado, era una persona de una rigidez enorme. El zapatero era, que yo no te voy a decir que el zapatero no tenga derecho ni que sea menos que la demás gente, pero ese señor que fue solamente zapatero en ese momento, se preparó muy bien y fue vicepresidente del Congreso al lado de Andrés Eloy Blanco. Entonces, sí se puede uno preparar y olvidarse de esa cosa que no se puede, porque todo el mundo, eso es muy difícil, ¿no?
Yo tengo por norma una cosa: lo que se puede ya está hecho, y lo que no se puede se hará. Está muy bien eso, capitán. Voy a hacer un pequeño corte para cumplir compromisos. Al regreso quiero que hablemos de Teleboconó, ¿Cómo? porque Teleboconó cumple una función interesantísima en el estado de Trujillo, y su señal es vista en muchas partes del país, y además es per se como una escuela, como un centro de formación y capacitación del venezolano, es precisamente Pero la educación. nada más que medio minuto. Usted sabe otra cosa que es muy importante: si nosotros gastáramos la mitad del tiempo que estamos reclamando nuestros derechos en cumplir nuestro deber, Venezuela cambia. Tiene razón, capitán. Ya regresamos con el capitán Pablo Millán. Continuamos con el capitán Pablo Miliani. En el segmento anterior, el capitán le había pedido que nos contara sobre Teleboconó, que es mucho más que una señal de televisión, una escuela. Aquí mismo en Televen hay recursos humanos que pasaron por Teleboconó y se formaron en Teleboconó. Cuéntenos cómo nació ese proyecto, cuáles son sus aportes fundamentales. Bueno, Teleboconó es una cosa que nació de una manera casi que divertida, la manera como fue. Yo fui estudiante de bachillerato, tuve que pagarme los estudios, inclusive para las nuevas generaciones, que ahora uno le dice que hagan lo que yo hice, vender pasteles en la Plaza Bolívar, dice que se rayan. Yo le digo que yo soy una cebra por todas las cosas que hice para poder estudiar. Había perdido a mis padres, era la situación. Bueno, quise ser médico, y cuando llegué a decirle a mis hermanos que me venía para Caracas, pero que me ayudaran, no, regrese, porque estoy en Trujillo, no había liceo. Regrésese y ayudarnos en esta cosa, que no me gusta estar detrás de un mostrador, ni sé ganarle un centavo a nadie. Entonces le pedí a un señor que se llamaba íntimo amigo de la familia, que me prestara para comprar los libros de medicina, que yo le pagaba con los intereses. Y me dijo que él no hacía esos negocios. Yo sentí como una bofetada en la cara, y por primera vez entendí qué es eso de que decían que hierve la sangre. Y me juré internamente que el día que yo tuviera un centavo que pudiera utilizar en la juventud, eso sería para ellos. Y yo creo que ese día nació Teleboconó. Quise ser médico, no pude. Entonces apareció un anuncio con becas para Chile en la escuela naval. Bueno, la mayor cantidad de agua que yo había visto era la bañera de mi casa, y más nada, pero dije, pero yo en alguna parte me voy. Y tuve la suerte de ganarme la beca en el estado de Trujillo, después me la gané aquí. Por cierto, que este mismo señor que me negó el dinero, cuando yo dije en mi casa que me venía, mi hermano me preguntó: ¿qué vas a hacer? Le dije: a desafiar el mundo. Entonces, si pensaba uno. Y me dice: yo le voy a dar una cartica para el edecán del general López Contreras, que es el presidente de la República. Con esa cartica usted no necesita de nada, usted va a ir derecho para Chile. Bueno, yo di mis exámenes, estuve en la escuela naval en Chile, allá hice todos mis estudios, incluso allá se ve ingeniería, pero no es uno ingeniero si no hace la especialidad. Entonces hice ingeniería, estuve embarcado en los barcos chilenos, incluyendo en los submarinos y todas estas cosas, para llegarle a lo de Teleboconó. Y estuve en la Segunda Guerra Mundial. Allí fui el piloto un tiempo, fui submarinista, estuve en barcos de superficie, hasta que, bueno, llegó el momento que me volvieron a llamar de Venezuela. Yo regresé a Venezuela, bueno, vino la dictadura, vino todas estas cosas, y al fin, cuando ya volví a respirar un poco, que ya ingresé a trabajar con los señores Polmer, con gente amiga nuestra, llegó un momento en que, por razones de salud, me fui a Boconó. Y entonces, cuando llegué a Boconó, yo le dije a mi esposa que tenía un juramento que tenía que cumplir, y que lo iba a cumplir. Y la casa de nosotros, que es la casa muy grande, porque era una hacienda donde teníamos piscina, y teníamos todas las cosas para recreación, un domingo que estábamos llenos de amigos, le dije: yo a mí me gustaría más ver otro tipo de gente. Y ella me contestó: niños. Y le dije: sí. Arrasamos con todo eso, se creó Teleboconó, y comenzamos con Teleboconó como un gancho, la televisión como un gancho para que los niños frecuentaran un sitio donde pudieran recibir entrenamiento. De manera que nosotros no decimos que hacemos televisión, sino que educamos a los niños. Es realmente una escuela a donde la gente va
a reforzar su proceso educativo y también a aprender un oficio particular que es todas las labores de técnico o de las distintas labores que giran en torno al mundo de la televisión? Mire, nosotros es una cuestión sui generis. Incluso la UNESCO me invitó para que explicara cómo era que se enseñaba a la gente, porque allá no hay profesores. Nosotros no decimos, a nosotros nos daría vergüenza decir que cualquier director de televisión se fuera a comparar con nosotros. Un muchacho que en lugar de decir cámara 1, atento cámara 1, le dicen mosca cámara 1. Ellos tienen su propia sintaxis y todas sus cosas, ¿no? Bueno, pero hacen lo mismo que están haciendo todas las televisoras. Y nos dimos un lujo, que fue que el primer video tóster, que revolucionó en muchos aspectos, la edición barata, la tuvimos nosotros. El primer tóster que vino de Venezuela fue el nuestro. Hoy en día tenemos tres y hacemos todas esas cosas. Y hemos tratado siempre de estar con tecnología moderna, no grande, equipos grandes, pero con tecnología moderna. Ya nosotros estamos preparados en ciertos aspectos para cuando venga lo digital, ya estamos digitalizando. Y la mejor demostración de que estábamos preparados se la dimos a Televen, cuando generosamente nuestros queridos amigos, los gameros, nos pidieron que transmitiéramos a Televen, porque todavía no iban a cubrir esa zona. Y me acuerdo que estaba este señor Rubio, Acosta Rubio, y él me preguntó: dentro de ¿cuántos meses están ustedes listos para transmitir a Televen? Y le dije: permítame un teléfono. Y me permitió el teléfono. Me acuerdo que tenía un amplificadorcito ahí, y yo llamo por teléfono y me contesta un muchacho: Televoconó a la orden, buenas tardes. Le digo: mire, ¿cómo se llama usted? Caramba, capitán, si usted sabe cómo me llamo. Le digo: bueno, diga cuántos años tiene. Me dice: 11 años. ¿De cuánto tiempo tiene en Televoconó? 3 años. ¿Cuándo podemos echar al aire a Televen? Me dice: ¿quiere que le eche de una vez? Así mismo. Así mismo. Un muchacho de 11 años. Sí, señor. Nosotros tenemos. Ellos estudian también mientras están en Televoconó. No, claro, esa es condición. Ellos estudian. Lo chequeamos, ellos van en el barrio libre. Y aprenden entre ellos mismos. Yo los enseñé a los primeros. Me decía, el primero que enseñé fue el hijo mío. Y de resto, ellos mismos se van unos con otros. Nosotros cubrimos los juegos de Judenatru, de Barinas. Le suministramos toda la cobertura de toda la producción, se la suministramos al Canal 8. Y el Canal 8 nos pidió que lo auxiliáramos para la transmisión de los Juegos de Judenatru de este año en Trujillo. Bueno, y le hicimos incluso, hasta con los muchachos nuestros estuvieron narrando ahí entre accidentes. Y esos muchachos salen de ahí, no para trabajar en televisión, sino salen formados como buenos ciudadanos, que es lo más importante. A ellos se les dice que es preferible, que el único título es un adjetivo, el de bueno. Hay que ser buen padre, buen hijo, buen ciudadano, que es preferible ser un buen obrero, ¿no?, que un mal obispo, por irnos al otro extremo, ¿no? Y que un buen abogado es mucho mejor que cualquiera otra cosa que se encuentre dentro de la carrera, pero que sea bueno. Pero un mal abogado no consigue hacer nada, y un mal médico tampoco. Y cuando dicen que la generación de relevo son los jóvenes, yo le digo que no, que los están engañando. ¿Quién va a relevar a un malandro? ¿A quién va a relevar? A otro malandro. Y yo les cuento siempre que cuando la Segunda Guerra Mundial, que ya iba a entregarse Inglaterra, que vino el primer ministro nuevo que iba a hacer eso, bueno, fue uno de la generación de relevo que dijo el discurso más corto que se ha dicho en el mundo: solo puede ofrecerle a mi pueblo sangre, sudor y lágrimas. Y ganó la guerra, y fue Winston Churchill. Ese fue el niño, el joven, que fue de la generación de relevo. Generación de relevo somos todos y nos preparamos, porque cada uno tiene una generación que la puede relevar. Y yo creo que los muchachos nuestros son muy preparados. Lo que les ha faltado es que se les dé la oportunidad. Y la mejor demostración que al darle la oportunidad la gente surge, la tenemos nosotros en Televoconó. Hablando de esa oportunidad, nuestra investigación de producción dice que allí en Televoconó entran de pronto muchas veces muchachos que han delinquido, que tienen problemas, y ustedes los toman bien jóvenes y los ayudan a formarse y a reintegrarse al sector productivo, a la vida normal. Cuéntanos un poco de eso. No solamente que lo hemos recibido, que le damos prioridad, porque lo que se necesita en este país es tenderle la mano a la gente que necesita, no a la que no necesita. Si nosotros nos preocupamos de eso, este país surge porque tiene mucho que hacer y mucho por hacer.
Lo que pasa es que nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos ido en retroceso. Por mucho que digamos que Venezuela progresa, claro, muchas cosas progresan, la ciencia, la tecnología, en todo, pero la educación, por ejemplo, que es la base de la cultura, la educación no progresa en ese mismo nivel. A mí perdone que voy a contar también esta anécdota rápida de Chile. Cuando yo llegué a Chile me hicieron un examen de historia, de geografía e historia chilena, y las preguntas eran: diga las provincias de Chile y diga cuál es el mineral que produce Chile de exportación. Bueno, y yo desarrollé el tema y fue la nota más alta del curso, y eso lo había aprendido yo en cuarto grado en mi pueblo. Entonces, y ahora no sabemos ni sumar. Es increíble la involución que hemos tenido en nuestro sistema educativo, y realmente allí está la salida. Yo voy a interrumpir para regresar luego a la parte en la cual hay un editorial de nuestro programa, pero yo quisiera, capitán, que usted nos diga, para terminar, ¿cómo encuentra usted en este momento las posibilidades de Venezuela? ¿Usted está optimista en este momento? ¿Usted siente que en los próximos años vamos a ver una transformación hecha por esa juventud que usted contacta todos los días en Teleboconó y en otras partes del país? ¿Me va a hacer la pregunta de una vez? Sí. Mire, yo creo que sí. Mire, o cambiamos o nos cambian. Lamentablemente, aunque eso sea hasta peligroso que uno lo diga, pero por decir que nos cambian no debe ser simplemente una dictadura. Es decir, nos cambian los que vengan detrás de nosotros, nos cambian los jóvenes, y los viejos no le damos el paso. Y tenemos que darle el paso a los jóvenes, pero los jóvenes que se merezcan eso, de que los jóvenes tomen conciencia de que son los que deben levantar este país. Ya los jóvenes no, yo soy muy optimista. ¿Usted sabe cuál es mi principal preocupación? Yo tengo 76 años. Bueno, y la principal preocupación mía es, para comenzar, no le tengo miedo a la muerte. No sé si el día que me vaya a morir me va a dar miedo, pero ahorita no le tengo miedo a la muerte. Pero sí tengo preocupación de que me muera antes de poder hacer yo más de lo que yo estoy haciendo por este país. Y ese es el mensaje para Venezuela de Pablo Miliani. Lo espero para nuestro editorial de cierre, y despedimos de esta manera nuestro entrevistado de hoy. Muchas gracias, muy amable. Incisivas acotaciones de quien conoce. Nuestra conversación de hoy con el capitán Pablo Miliani ha sido muy refrescante, porque cuando se escucha a esos venezolanos de experiencia que han sido constructores de nuestra sociedad desde hace muchos años y que han vivido tantas crisis, decirnos que lo que estamos viviendo en Venezuela sí tiene salida, pero que es necesario enfrentar la situación sin pesimismo, sino por el contrario, llenarnos de optimismo y prepararnos para la crisis, no para un país de abundancia o de facilismo, sino para un país que tiene posibilidades, pero que hay que trabajar esas posibilidades y esas oportunidades. Uno se da cuenta que definitivamente Venezuela sí tiene muchas esperanzas, y que son esperanzas fundadas. La otra cosa bien significativa de la entrevista con el capitán Miliani fue la labor de Teleboconó en el estado Trujillo, una televisora que no solamente es una señal al aire 24 horas al día, 7 días a la semana, sino también una escuela en donde jóvenes venezolanos desde muy temprana edad hasta los 18, 20 años, por centenares de ellos, están pasando por esa institución, o ayudando de esta manera en Teleboconó a la formación que ellos reciben en la escuela, adiestrándolos o enseñándolos a un oficio tan importante como puede ser todo el conjunto de actividades técnicas que giran alrededor de la televisión, pero como él nos dijo, formándolos a ser ciudadanos, por todo lo que se maneja de cultura, de entretenimiento, de mensaje y de opinión pública en un canal de televisión, cuyos protagonistas principales son estos muchachos que en algunos casos o en muchos casos son muchachos que no habían encontrado una oportunidad en la sociedad. Incluso algunos de ellos delinquieron o habían cometido alguna infracción, y Teleboconó los recoge, los enseña a ser buenos ciudadanos y nos enseña a los venezolanos que por allí va la solución de nuestros problemas, extendiendo, como dijo el capitán, una oportunidad en Venezuela a los que no la tienen a través de la educación. Los dejo con la reflexión de nuestro entrevistado de hoy y los espero el próximo martes en Constructores de un País. La reflexión que quisiera hacer
es dirigida a los padres de familia, principalmente, que se den cuenta que una familia bien formada, que unos hijos que de verdad respeten a sus padres, que sean sus mejores amigos, hacen de ellos los mejores ciudadanos, que es lo que necesita Venezuela para que surja.